El Rompeolas, un magazine libre y diferente. El Rompeolas, un magazine libre y diferente. El Rompeolas, un magazine libre y diferente. Estás paseando por el Rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Pues vamos a entrar ya en el cuarto y último tema de la mañana. Y para eso vamos a hablar con el amigo Octavio Rodríguez, y ha estado con nosotros bastantes veces. Un hombre que de historia sabe tanto como de biología, o de biología igual que de historia, no sé, pero bueno, ahí está. Yo creo que es un equilibrio, entre las dos cosas. Bueno, vamos a hablar de una figura muy importante, ¿no? De Miguel Campos. Yo digo, bueno, Miguel Campos, ¿quién es Miguel Campos? Probablemente nadie sepa quién es Miguel Campos, o poca gente, ¿no? Pero vamos a hablar de Miguel Campos porque significó, es un héroe, un mito de guimarero de Güímar, de aquí de la isla de Tenerife, en la liberación de París. Se han hecho un libro hace un año aproximadamente, ¿no? Y Octavio fue, pues, justamente uno de los autores de ese libro, para dar a conocer la figura de este canario que tuvo que ver tanto en la liberación de París. Octavio, buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escribiendo un rato. Antes estaba diciendo yo que la balanza se equilibraba entre la biología y la historia. ¿Tú qué dices? ¿Que se equilibra o que hay más para un lado que para otro? No, se equilibró, más o menos equilibrada. La producción en una cosa y la otra ha sido semejante, en libros, en artículos. Lo único que, bueno, durante 38 años me dediqué a dar clases en la universidad y ahí he estado hasta que me prejubilé para dedicarme a lo que me quede, que no sé cuánto será, solo la historia de los personajes del sur de Tenerife, que es lo que estoy centrado en estos momentos con mi blog y con mis artículos y conferencias y programas y todo lo que puedo aportar a esta actividad que siempre fue la segunda. Mientras estuve profesor en la universidad, la historia era la segunda, la ocupación de los fines de semana y de las vacaciones, y ahora pues la primera, ¿no? Hay una cosa que coincidimos tanto tú como yo, como el resto de los oyentes, y es que cuando tú dices, no sabemos lo que nos queda. En eso estamos de acuerdo. No sé, todo claro. Si yo llegué a los 61 años en la universidad y dije, bueno, lo que me queda, que no sé cuánto será, pues lo dedicaré a eso, a la historia y a los personajes. Y en eso estoy volcado. Trabajo lo mismo que antes, las mismas horas, pero cobro menos, claro. Pero me divierto mucho y hago lo que me apetece en este momento, ¿no? Claro. Octavio, aquí tienes saludos de Tomás, de El Hombre de la Medida, saludos al amigo Tavi, el gallero cronista de Güímar. Sí, un gran amigo, sí. Bueno, mira, Octavio, háblanos de Miguel Campos, cuéntanos. Hombre, un personaje que hasta hace pocos años era desconocido. Yo sabía que había un guimarero que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, que participó en la liberación de París, pero nadie sabía ni siquiera cómo se llamaba. Al final pues fue apareciendo el nombre. Sí. Una vez que apareció el nombre y los apellidos, ya pude yo indagar en los archivos municipales de Güímar y ya encontramos tiramos de ahí. Y con esa información y después ya formamos un equipo coordinado por Aarón León Álvarez, un hombre que ha trabajado en temas de memoria histórica, junto con Fabián Hernández Romero, y conseguimos una compañera que vive en Francia y que es descendiente también de españoles que participaron en la Segunda Guerra Mundial, Carmen Góngora Espert, y que ellos tres, y yo soy el cuarto componente de ese equipo, formamos un equipo de trabajo durante varios años, hasta que sacamos el libro de Miguel Campos Delgado, que habían salido algunas cosas, pero con bastantes errores, con bastantes inexactitudes, y entonces nosotros lo que es, apoyándonos exclusivamente en archivos, con alguna fuente oral, pero sobre todo en archivos, pues hilvanamos la vida de este hombre desde que nació en Güímar hasta que desapareció. Sí, mira, Miguel Campos es conocido en Güímar, por ejemplo. En Güímar ahora sí, el Ayuntamiento acordó hacerle una distinción, pero quedamos pendientes hace varios años ya. Sí, pero sabes por dónde voy, ¿no? Es decir, una figura como la de él es conocido en el entorno más próximo, quiero decir. Ni siquiera en el entorno próximo, es decir, nosotros a muchos familiares le dimos a conocer a esta persona, sabían que habían tenido un pariente que sea a Miguel Campos, que estuvo por ahí en la guerra, pero que no sabían nada más de él,
Y entonces nosotros ahora hemos dado a conocer a su propia hija, incluso, que no sabía muchos detalles de la vida de su padre, porque ella, cuando ella nació, él se fue y ya no lo volvió a ver más nunca, ¿no? Es decir, con un par de meses. Y la propia familia de Weimar, que quedaba una prima hermana viva, cuando empezamos el libro quedaban dos, y incluso sobrinas que quedan vivas, varios sobrinos de un hermano de Emilio, que tuvo, el único que tuvo descendencia de sus hermanos, porque murieron niños. Y este hombre pues tuvo descendencia aquí, después se casó, se fue a Venezuela, y el resto de su descendencia está en Venezuela, ¿no? Pero muy poca gente sabía la vida de este hombre, y la propia gente de Weimar tampoco. Por eso cuando se acordó darle una distinción por los méritos, porque la compañía de él, la 9, que es como se llama esa compañía que entró liberando París, tiene un parque en París, ¿no? En su honor, porque la mayoría eran españoles los que formaban, pero este hombre en Weimar es desconocido. Y entonces ahora con este libro el objetivo fundamental de este libro es, primero, completar la vida de este héroe y mito tinerfeño, y luego darlo a conocer en Weimar para que la gente de allí supiera quién era este personaje. Claro. Fíjate que tú, que mucha gente ayer me mandaba, cuando salió el cartel me decía, oño, de la 9. O sea, la gente sabía que lo de las 9, ¿no? ¿Sabes? Siempre, este hombre fue una persona interesantísima. Es decir, es como una persona normal de montón, puede llegar a ser un héroe, es decir, porque era un hombre que estudió en Weimar, los padres eran de Weimar, los abuelos paternos procedían de Lomo de Mena, en Agache, los abuelos maternos, uno era de Weimar y la abuela era de Arico. La madre era telefonista, sacó una plaza de telefonista, estuvo en Buenavista, en Garachico, después en Los Silos, después en Weimar durante muchos años, de telefonista. Y el padre se fue, cuando él era muy pequeño, se fue para Cuba y no volvió. Es decir, él se crió con su madre y con su hermano, que por los otros días, ya dije anteriormente, murieron de pequeños. Y este hombre pues estudió en Weimar, y a los 18 años se fue a vivir a Candelaria para aprender de panadero. Estuvo trabajando con un panadero en Candelaria un poco más de un año. Y en ese año pues conocí a una chica gomera de Valle Gran Rey, Isabel Piñero, que vivía con su padre, que se había ido a vivir también a Candelaria con su padre. Se casaron, él tenía 19 años y ella 15. Se casaron, tuvieron una hija que nació en Candelaria y después murió en Weimar porque murió muy pequeñita, y en Weimar nacieron otras tres hijas de él. Y en Weimar ya trabajó como panadero, y después de casado hizo el servicio militar, ahí en el cuartel aprendió a conducir, sacó el carnet de conducir, y de hecho trabajó de chofer algún tiempo. Y después montó una panadería en Weimar, y ahí trabajó él, la mujer, él, la cuñada, Carmen, una hermana de la mujer, también trabajó en esa panadería, y hasta que llegó la guerra. Es decir, cuando se produjo el golpe de Estado, las rencillas horrorosas personales, pues había tenido una pelea con un tío de Weimar, que luego se metió en las milicias de Acción Ciudadana, las milicias golpistas de Acción Ciudadana, y aprovechó para denunciarlo falsamente, de que había estado en política, y el hombre lo único que hizo fue estar afiliado a la OGT. Lo único partido en política que tuvo era un sindicalista, pero de montón. Y no era ni siquiera dirigente ni nada. No tuvo ni en la sindical ni en política ninguna, ¿no? Pero lo acusaron falsamente, y luego ya lo acusaron de que no se había querido incorporar cuando se dio la orden de movilización para pertenecer al ejército de Franco, y después se demostró que era mentira, porque la quinta de él, el reemplazo de él, no había sido movilizado. Pero bueno, fueron una disculpa para perseguirlo, buscarlo por todos lados. Él, cuando vio que lo estaban persiguiendo, huyó, hasta que lo cogieron en Santa Cruz, dentro de una finca platanera, y precisamente un alférez que era de Weimar, el que lo detuvo. Mi madre. O sea, de Weimar encima. Sí, y lo metieron en Faife, sin juicio y sin nada, sino simplemente con esas acusaciones de que no había querido incorporarse al ejército, cuando auxiliaba a la rebelión. Lo que se rebelaron no era lo que era la rebelión, la rebelión era los que no se rebelaron. Entonces era un juego de palabras absurdo de cómo fue el golpe de Estado de Franco en aquella época, ¿no? Entonces estuvo ahí en Faife un tiempo. Al mismo tiempo detuvieron a la mujer y a la hermana, a la cuñada en Weimar, que la mandaron a la prisión de mujeres de la Orotava. De ahí pasaron a San Sebastián en el País Vasco, y de ahí Dios mío, y sin nada. Y sin nada, ¿sabes? No, sin ningún tipo de denuncia, simplemente las cogieron porque eran la mujer y la cuñada de él, la mandaron allá, y se llevaron a la hija recién nacida, porque la hija acababa de nacer en Weimar, la Teresa, que es la única que vive de ellas, ¿no? Y entonces se fue y estuvieron en el País Vasco, y después varios años allí detenidas, y después al final vinieron a la prisión de Santa Cruz, y al final la liberaron, pero tuvieron varios años detenidas sin nada, sin ningún tipo de motivo, ¿no? Y él tampoco, prácticamente sin motivo, estuvo en Faife varios años, hasta que lo mandaron
a los batallones de trabajadores, ¿no? Primero a Rota, en Cádiz, y luego al Protectorado Español de Marruecos, del norte de África, ¿no? Y ahí estuvo hasta que con varios compañeros más se fugaron de ese batallón de trabajadores españoles y se pasaron al Protectorado francés. Y en el Protectorado francés ya se incorporó prácticamente a la Segunda Guerra Mundial. Pues en esa época coincidió con la invasión nazi de Francia y también los nazis invadieron el norte de África, la parte francesa. Y este hombre pues primero estuvo en los grupos de trabajo de extranjeros que tenía el ejército francés, para una compañía de trabajadores extranjeros, hasta que se incorporó a la Legión Francesa. Estuvo en la Legión Francesa combatiendo ahí en Argelia. Después al final volvió al grupo de trabajadores extranjeros. De ahí fue liberado y estuvo ya haciendo una vida normal un año en Orán, hasta que se incorporó al Cuerpo Franco de África, que era un cuerpo de ejército que Francia montó para luchar en el norte de África contra los nazis. Y ahí se incorporó él, hasta que ese cuerpo se incorporó al ejército regular francés. Y él se incorporó estuvo con el Cuerpo Franco de África combatiendo en Túnez, en Argelia, y luego ya estuvo en Marruecos destinado, ¿no? Y de ahí se incorporó al ejército regular de Francia, a la división blindada del general Leclerc. Con ella pasó a Inglaterra para ya participar en la invasión de Francia desde Inglaterra, y después del desembarco de Normandía, que él no participó, sino fue en un desembarco posterior, ya desembarcó con su división en Francia, y ya estuvo liberando un montón de zonas de Francia. Él ya había ido ascendiendo desde soldado hasta ayudante jefe, es decir, fue soldado, cabo, sargento jefe, ayudante y ayudante jefe, que equivale a subteniente más o menos del ejército español, ¿no? Y ahí estuvo él, pues dice que era un tío muy arrojado, no tenía miedo, hacía guerrillas, iba con 2 o 3 por la noche a asaltar los puestos de los enemigos. Es decir, era un tío muy arrojado, siempre estaba al frente de una sección de blindados, de unas orugas, que además llevaban nombre español, es decir, casi todos esos blindados llevaban nombre de una provincia española, ¿no? Porque la gran parte de ese ejército francés era español, y sobre todo los que se incorporaron a la 9ª compañía, que es la que se conoce como la 9, la 9ª compañía de esa división del general Leclerc, eran en gran parte españoles. No eran todos, pero una gran parte de ellos eran españoles que habían salido huyendo de Franco y se habían incorporado a Francia, participando contra los nazis, con la ilusión de que luego el ejército europeo, sobre todo francés, ayudara a liberar España de Franco. Cosa que no se hizo, ¿no? Pero esta gente luchó con ilusión y murieron muchos españoles con el ejército francés contra los nazis, luchando contra los nazis, ¿no? Y este hombre, es decir, Miguel Campos, fue liberando de distintas ciudades hasta que llegó a París, participó en la liberación de París con su compañía, y él entró cuando desfiló por París, ya una vez liberada, él iba formando al frente de su carro de combate con la 9ª compañía, con esa 9, y de hecho pues eso se recordó hace pocos años, porque nunca Francia nunca había manejado a los españoles que participaron junto a ellos contra los nazis, hasta que hace unos años le pusieron un parque dedicado a la 9 y se reconoció el papel de los españoles. Luego ya en algunos casos se exageraba el papel de los españoles, decían que todos los que liberaron París eran españoles. Pues no, era la mayor parte francesa, pero un alto porcentaje de españoles. Y allí es donde se descubre que aparece el nombre de Campos, ¿no? Sí, aparece en la relación de los miembros de la 9, aparece Miguel Campos Delgado. Este hombre, un simple panadero de Weimar, que en plena juventud, porque él nació en el 12, y fue un hombre que como muy joven, pues se incorporó a ese ejército francés. ¿Y hubo relación después con la familia que estaba aquí? Él varias veces mandó cartas intentando pasar a venirse a España para reencontrarse con su familia, porque desde que empezó la guerra del 36, él no volvió a ver... Claro, es que él no paró, que si... No volvió a ver a su mujer ni a sus hijos nunca. Es decir, lo intentó varias veces. Desde que estaba en el norte de África intentó pasar, que le dieran permiso para pasar a España, no se lo dieron. Desde Francia también lo intentó. La mujer intentó, incluso la mujer se fue a Barcelona, donde vivía la hermana Carmen, para ver si de allí podía contactar con él, y tampoco pudo. Es decir, ellos intentaron por los dos lados, tanto Isabel Piñero como él, acercarse, pero no pudo ser, ¿no?
¿Y nunca más se vieron? ¿Nunca más se vieron? No se volvieron a ver nunca, ¿no? Desgraciadamente Isabel Piñero no volvió a ver a su marido y él no volvió a ver ni a su mujer ni a sus 3 hijas vivas que le quedaban, ¿no? Fue una vida de tristeza, de lucha, sí. Eso de un panadero que se había metido en una cosa que ni tenía explicación, por haber sido sindicalista y por haber sido acusado falsamente por las envidias y las peleas de las miserias de los pueblos. Y este hombre pues perdió toda su vida, perdió todo lo que tenía. Muchacho. Pero qué fuerte. Y no verse nunca más. Y cómo y cuando contactan con la hija, con las hijas, ¿cómo es ese momento, Octavio? Hombre, ¿hasta dónde sabían ellas? Ellas se enteraron porque, bueno, él después de liberar París siguió luchando con el ejército francés contra los nazis y en el año 44 lo dieron por desaparecido en una batalla en la Alsacia. No se supo más de él. Y entonces, años más tarde, en los años 50, el gobierno de Francia le mandó una carta a la mujer, contactó con ella, diciéndole que este hombre había muerto, dado su vida por Francia. Que había dado su vida. Y entonces él le llegó ya la constancia de que pero ella nunca se llegó a creer que el marido estaba muerto, tenía sus dudas, es decir, que le llegó esa carta diciendo que estaba muerto, bueno, y ya sabía que había estado ahí luchando con el ejército francés, pero poco más, y le resulta que, bueno, que curiosamente aparece una carta de él, esto fue en el 44 cuando lo dieron por muerto, y en el año 47 una carta del norte de África intentando volver a España para encontrarse con su familia, es decir, que lo que está claro es que aparentemente no estaba muerto. Es decir, que no, y hoy día no se sabe realmente si murió en esa batalla que dieron por desaparecido o realmente estuvo vivo y vivió en el norte de pero África. entonces si esa fue el 44 cuando le comunica al gobierno francés, y el 47 donde se supone que es él el que escribe, ¿no? ¿O qué? Sí, una carta firmada por él diciendo que quería volver a España. Se la descubrieron cuando ya el libro estaba casi acabado, ¿no? Esa carta que cambió un poco el esquema del libro, ¿sí? Dejó una interrogante abierta, ¿sí? Porque hasta entonces, pues, en el 44 el ejército lo dio por muerto, en el 52 se lo comunicó así el gobierno de Francia a la mujer, pero resulta que apareció esa carta después y ahora queda la duda de si realmente murió o realmente él, pues, se fue al norte de África y allí pues rehizo su vida o lo que fuera. No se sabe exactamente qué pasó con este hombre que final rebotado de tantas guerras que claro. Porque cuando da la impresión de que acaba la historia, ¿sabes? Cuando tú cuentas toda la historia y cuando parece que al final no, la familia no se vio, no sé qué, es un triste final, resulta que aparece con otra nueva carta en la mesa, ¿no? Sí, la familia, pues mira, la hija, que desgraciadamente solo veía una hija, y las nietas, esta hija fue recibida incluso por la alcaldesa de París hace poco tiempo. ¿Sí? Ha ido a los homenajes que se le han hecho en Francia, a los 2 homenajes. Es decir, que ha tenido y por supuesto ha hablado mucho con nosotros para este libro, ¿no? Y los recuerdos que tenía, pero poco, ella no sabía nada de su vida, así que el padre se había ido, que la madre estuvo en la cárcel con ella, y que el padre había desaparecido en la guerra, pero no sabía nada de sus andanzas por el norte de África, de pertenecer a la Legión Francesa, al Cuerpo Franco de África, a la división de Leclerc, a la 9, de eso no sabía absolutamente nada. Sí, entonces, claro, nosotros tuvimos la alegría de por lo menos darle a conocer qué había pasado con este hombre, claro. por qué fue detenido, cuáles eran los motivos, que no había hecho nada, y cómo la desesperación hizo que este hombre pues se saltara del protectorado español de Marruecos al de francés y ya se incorporara al ejército. Y todo lo que hizo exclusivamente pues por unos motivos extraños. Sí, porque dice, mira, si hubiera sido que había asesinado a alguien, que hubiera matado a alguien, no sé qué. O que era un líder político, sí, sido alcalde, o hubiera sido un líder, o sindicalista destacado, ¿no? Un tío del montón, un panadero, que no era más que un panadero que tenía una panadería allí en la calle Santo Domingo, en Weimar, y que le costó esa historia, sobre todo, primero que la pelea con ese hombre de Acción Ciudadana, lo que le costó, fíjate tú, la libertad y la familia, porque costó la familia. Todo, ¿no? Y la vida. Fíjate tú cómo ella arranca una incógnita con su vida y acaba con otra incógnita, porque tampoco se sabe. O sea, sí, en este momento no se sabe qué fue de él. No hemos encontrado la partida de función por ninguna parte, sino ese acuerdo del gobierno de Francia diciendo que dio su vida por Francia y que desapareció en el año 44, bueno, vale, pero no hay constancia real de que realmente murieran, es decir, desaparecido está, claro que desapareció,
pero que muriera, eso no hay constancia ninguna, ni dónde murió, si murió en la Alsacia en esa batalla, o si murió en el norte de África después, años más tarde, ¿no? Pero en estos momentos eso nos queda pendiente del libro, y bueno, un interrogante que a lo mejor algún día se resolverá, aparecerá algún documento, o simplemente pues ya se quedará en la leyenda de este hombre que no solo fue un héroe, que fue un mito, y que ahora es casi una leyenda, ¿no? Claro, una leyenda. Claro. Como decía don Martín, nuestro profesor de francés en el instituto, pour la France. Ay, mi madre, qué historia, Octavio, qué historia. No, hombre, luchando por Francia y buscando. Estuvo herida 2 o 3 veces, tuvo accidentes, es decir, y así se salía del hospital cuando antes de que le dieran el alta para seguir combatiendo. Es decir, un hombre que se rebotó y que luchaba con una ahínco terrible, y yo creo con la ilusión de volver a España algún día, de que echaran a Franco, y él volver a España libre y volver a encontrarse con su familia, y con esa ilusión luchó, pero al final para nada, y yo creo que al final, sí es verdad que vivió en Norteáfrica, y ya estaba harto de haber luchado por algo que no tenía sentido y que al final no le supuso para él ni su familia nada positivo, ¿no? Dios. Tremendo, un hombre que llegó, que tuvo 2 o 3 medallas, tuvo medallas de la guerra, tuvo medallas del mérito militar, varias medallas del ejército francés por su heroicidad, porque era un tío, según todas las crónicas de los oficiales superiores que hablan de él, que era un héroe, un tío arriesgado, valiente, que no tenía miedo a nada, y que bueno, que consiguió muchos éxitos para el ejército francés, ¿no? Por tanto, esa es la vida de este Guimarães, de un tinerfeño, que hasta hace poco no se sabía nada de él, y que lejos de su tierra pues hizo una gran labor, en este caso militar, en pro de la libertad. Lo que quería era echar a los nazis, ¿no? Que como sabemos pues todo lo que hizo esta gente, ¿no? Claro. Fíjate tú, Octavio, ya para finalizar, el componente verdad emocional que esta gente eran capaces de... Luego hicieron tanto, dejaron tanto atrás, la sangre, la vida, todo por unos ideales, y al final, ¿sabes lo que digo? No, sin preparación. Él no era militar profesional, él era un panadero que hizo militar como cualquiera de la generación nuestra. En la intendencia, fue un simple soldado de intendencia, que lo que hizo allí es sacar el carnet de conducir vehículos militares y poco más, y de repente se ve inmerso en una guerra donde empieza a ascender y empieza a luchar sin tener preparación militar previa, ¿no? Una cosa de esta, ¿y por qué? Por meros sentimientos, por la injusticia, por eso se fugó del batallón de grabadores, por eso se incorporó al ejército, un ejército de otro país que no era el de él, la Legión Francesa. Si es que tú ves esto simplemente por una sensación, me imagino, de rabia de este hombre, y con rabia luchó, y se mostró con esa valentía de luchar, una persona que luchó con rabia porque no entendía lo que le estaba pasando a él y a su familia, justicia, ¿no? Yo creo que no lo llegó a entender nunca. Le daban justicia social, ¿no? Sí, También trabajó de mecánico en el norte de África, entre las épocas que tuvo el libre del ejército, estuvo trabajando de mecánico, es decir, que le metía mano a todo. De hambre no nada, que si hubiera sido años posteriores hubiera sido un buen luchador, porque tiene el perfil de luchar en el benchomo. Hubiese luchado cualquier cosa, además tenían ascendencia gallera, así que hubiese dado un buen luchador seguro. Total. Octavio, un abrazo. Bueno, ha sido un placer, y por lo menos dar a conocer este personaje, y que esperemos que ya pronto Wima le dedicará un espacio público a su memoria, ¿no? Claro que sí. Gracias, Octavio. Hasta siempre. Gracias a ti. Chao. En fin, yo creo que alguna semillita ponemos en el conocimiento de las cosas, de nuestros personajes, ¿no? Increíble ese final de la historia de Campo, ¿no? De Miguel Campo. Bueno, ¿qué les digo? Que hemos acabado ya.